Buenos días, mi nombre es Luis David Buitrago Gifuni y junto con Juan Ortega y Anderson Angulo formamos el equipo del trabajo en la materia Sistemas Digitales 2 y a continuación explicaremos el código de programación del lenguaje Assembler y su simulación en Proteus del sistema titulado Automatización en una línea de producción. En primer lugar, y en base al enunciado propuesto, el circuito realizado es el siguiente, el cual fue simulado en Proteus. Primero se verifica que los sensores altos del tanque 1 y del tanque 2 estén en alto. Si no es así, las válvulas 1 y 2 se activan. Activo la simulación. Como puede verse, los sensores altos del tanque 1 y del tanque 2 se encuentran en cero, es decir, no están en alto, por lo que se encienden las válvulas 1 y 2. Si el sensor alto del tanque 2 se encuentra en alto, entonces se apaga la válvula 2, pero se mantiene encendida la válvula 1, como puede verse ahora mismo. Vuelvo a poner en cero el sensor alto del tanque 2. En cambio, si el sensor alto del tanque 1 se encuentra en alto, se apaga la válvula 1, pero se mantiene encendida la válvula 2. Entonces, haciéndolo, aquí está encendida la válvula 2, pero apagada la válvula 1. Si cuando los sensores altos de los tanques 1 y 2 estén en alto, se apagan las válvulas 1 y 2 y se activa la válvula de descarga B5. Entonces, poniendo esos dos sensores altos en 1, se apagaron las válvulas 1 y 2 y se activó la válvula de descargas B5. Al vaciarse el tanque de mezcla, es decir, cuando los sensores alto y bajo del tanque de mezcla se encuentran en cero, se activa la resistencia calefactora ubicada en el tanque 1. Entonces, aquí el sensor bajo del tanque de mezcla está en 1. Lo voy a poner en cero. Se apaga la válvula de descarga B5 y aquí la resistencia calefactora se enciende. Y cuando llegue a 75%, que es lo más cercano a 80% que pide el ejercicio, se enciende el sensor de temperatura. Es decir, se coloca en 1. Ahora se enciende la válvula 3 por 15 segundos. Se esperan los 15 segundos. Se apagó la válvula 3, se enciende la válvula 4 por 10 segundos. Se esperan los 10 segundos. Se apagó la válvula 4 y se enciende el motor del tanque de mezcla. ¿Qué significa esto? Que el contenido caliente del tanque 1 más el contenido del tanque 2 se mezclan en el tanque mezcla hasta que esa mezcla llegue a un 40% de viscosidad. Cuando llegue a ese 40%, se activa el sensor de viscosidad. Si se coloca en 1, se apaga el motor del tanque de mezcla y se enciende el motor 1 de la cinta transportadora. Bien. Eso es para que una botella se llene primero. En el sensor de llenado se activa, se apaga el motor 1 de la cinta transportadora, se enciende la válvula de descarga B5 por 5 segundos, se vuelve a encender el motor 1 de la cinta transportadora y sí, se apagó la válvula 5. Luego, para sellar esa botella, se activa el sensor de sellado en 1, aquí. Se vuelve a detener el motor 1 de la cinta transportadora por 2 segundos y se vuelve a encender el motor 1 de la cinta transportadora. Ahora hay que verificar si esa botella es defectuosa o no. Si no es defectuosa, esta cámara se mantiene en cero así como está y continúa su camino. En cambio, si la botella es defectuosa, entonces se activa el sensor de cámara en 1, se descarta la botella y se detiene el motor 1. Ahora, para indicar que ya se descartó la botella, se presiona el sensor de descarte aquí. Pero,
y se vuelve a encender el motor 1 para que las demás botellas sigan su camino. Algo a tomar en cuenta es que si se presiona el sensor de sobrecorriente de la banda transportadora abajo a la derecha o de la palanca abajo a la izquierda, se detiene todo el proceso hasta que se ubica y arregla la avería y ahí sí continúa su proceso la línea de producción. Por ejemplo, voy a activar el sensor de sobrecorriente de la banda transportadora. Como puede verse, se detuvo el motor aquí de la cinta transportadora y no va a pasar nada más hasta que se arregle la avería. Voy a detener la simulación y ahora voy a mostrarles el código de programación. Bien, lo primero que hay que tomar en cuenta es que estos son los datos del código. Aquí coloqué numeral include P16F877A. Luego, los bits de configuración son los que indican cómo funciona internamente el microcontrolador PIC16F877A. Estos bits de configuración son XT-OSC, que es la configuración para un oscilador de 4 MHz, CP-OFF, que deshabilita la protección de código, WDT-OFF, que deshabilita el watchdog timer, Boden-OFF, que deshabilita el brownout reset, PWRT-ON, que habilita el timer de encendido, WRT-OFF, que desactiva la protección a escritura en flash, y LVP off, que desactiva la programación a bajo voltaje. Ahora se forman las variables. Primero, el estado proceso es el que se encuentra en la dirección de memoria 21 y presenta los siguientes valores: verificación, vaciado, preparación, llenado y emergencia. La verificación es donde se verifican que los tanques 1 y 2 tengan niveles correctos. El vaciado es donde se vacía el tanque de mezcla. La preparación es donde se mezcla el contenido del tanque 1 caliente y del tanque 2. El llenado es donde se llenan, sellan y descartan botellas defectuosas. Y la emergencia es el estado cuando se disparan los sensores de sobrecorrientes de los dos motores de la cinta transportadora. El de la, el de la banda transportadora abajo a la derecha y el de la palanca abajo a la izquierda. El control de llenado. Este es el que indica si ya se ha llenado una botella y si ya se ha sellado esa misma botella, como también puede verse en los estados previos de llenado y el estado previo de sellado. Aquí la capacidad de llenado max. Aquí se puso EQ0X03, pero en realidad debe ponerse EQ0X32, la cual es la máxima capacidad del tanque de mezcla. ¿Por qué? Porque según el ejercicio, el tanque de mezcla puede verter la cantidad de 50 botellas. Entonces, cuando se termina de llenar y sellar la botella número 50, entonces los tanques 1, 2 y de mezcla vuelven a realizar su proceso para que se puedan llenar y sellar otras 50 botellas. Entonces, 0x32 es hexadecimal para 50. Luego también se ponen los contadores de botellas llenadas, los contadores de botellas por sellar y el contador de botellas selladas. Ahora, aquí en esta sección que se llama vectores de reseteo e interrupción, lo que se hace es poner el vector de reseteo, RST code 0x0 go to setup. El setup está dentro de lo que se conoce como el segmento de configuración. Entonces, PGM code, aquí está 0 y se coloca esto, BSF status, RP0, el cual selecciona el banco 1 de la RAM donde se encuentran los registros de configuración de direccionamiento de puertos del microcontrolador. Ahora, la configuración de las entradas digitales. Se hará uso de todo el puerto D como entradas. Algunas pines del puerto A y 6 bits del puerto B también se van a utilizar como entradas. En el puerto D, aquí se colocan los pines
del microcontrolador del puerto D, de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. Cada uno en ese orden representa lo siguiente. El sensor de nivel alto en tanque 1, el sensor de nivel bajo en tanque 1, el sensor de temperatura en tanque 1, el sensor de nivel alto en tanque 2, el sensor de nivel bajo en tanque 2, el sensor de nivel alto en tanque de mezcla, el sensor de nivel bajo en tanque de mezcla y el sensor de viscosidad en tanque de mezcla. Aquí los pines del puerto a que se van a utilizar representan lo siguiente. Mask T1 Full lee los sensores del alto y bajo del tanque 1 al mismo tiempo. Mask T2 Full lee los sensores alto y bajo del tanque 2 al mismo tiempo. Mask Verification indica si la verificación está correcta. Y Mask TM Empty lee si los sensores alto y bajo del tanque de mezcla están encendidos. Ahora, los pines del puerto B que se van a utilizar como entrada son B0, B1, B2, B3, B4 y B5. Cada uno en ese orden representa lo siguiente. El sensor infrarrojo de detección de parada para llenado o el sensor de llenado. El sensor infrarrojo de detección de parada para sellado o el sensor de sellado. La cámara de identificación de defectos o el sensor de la cámara. El sensor infrarrojo de detección de botella descartada o el sensor de descarte. El sensor de sobrecorriente de motor de banda y el sensor de sobrecorriente de motor de palanca de descarte. Ahora sigue la configuración de las salidas digitales. Aquí se utiliza el puerto C y el puerto E como salidas digitales. En el puerto C, o sea, de C0 a C7, se modifica, se programa lo siguiente. Válvula 1, que es la entrada al tanque 1. Válvula 2, que es la entrada al tanque 2. Válvula 3, que es la salida del tanque 1. Válvula 4, que es la salida del tanque 2. Válvula 5, que es la salida del tanque de mezcla. La resistencia calefactora en el tanque 1. El motor mezclador en el tanque de mezcla. Y el motor de la banda transportadora. Ahora en el puerto E se utilizan E0, E1 y E2 de la siguiente manera. E0 es el motor de palanca de descarte. E1 es el indicador de sobrecorriente en banda transportadora. Y E2 es el indicador de sobrecorriente en palanca de descarte. Ahora, aquí en la limpieza de salidas digitales se colocan lo siguiente. BCF Status, RP0 selecciona el banco 0 de la RAM donde se encuentran los registros de lectura y escritura de puertos del microcontrolador. BCF Status, C es cuando se limpia la bandera del carrier. Y aquí call, configuración inicial, es que se llama a la instrucción configuración inicial, que más adelante se explicará. Aquí es el bucle principal de aplicación. Lo primero es la etiqueta loop, la cual simplifica cómo funciona toda la aplicación. Es decir, aquí se pregunta si hay sobrecargas en la banda transportadora. Si eso existe, entonces se llama la instrucción rutina emergencia. Se pregunta si hay sobrecargas en la palanca descartadora. Si eso es así, también se llama la instrucción rutina de emergencia. Aquí se pregunta sobre el estado proceso, específicamente la verificación. Si no se ha realizado, entonces se llama a la instrucción rutina verificación. Después se pregunta por el vaciado del estado proceso. Si no se ha realizado, se llama la instrucción rutina vaciado. Luego se pregunta por la preparación del estado proceso. Si no se ha realizado, se llama la instrucción rutina preparación. Y aquí se pregunta sobre el llenado del estado proceso. Si no se ha realizado, se llama la instrucción rutina llenado. Aquí el go to loop es que hace bucle con todo el loop hasta que todo se haya terminado de realizar. Ahora, dentro de la declaración de rutinas de máquina de estado se encuentra lo siguiente. Rutina de configuración inicial. Aquí es donde es donde se encuentra la instrucción configuración inicial llamada anteriormente. ¿Qué se hace? Primero se desactivan todas las salidas digitales en el puerto C y en el puerto E, así como también se desactiva el estado proceso.
Se establece la primera etapa del proceso con BCF, estado proceso, verificación. Luego se configura el valor de los tres contadores a 0. Lo siguiente es la rutina de verificación de tanques de componentes. Aquí es donde aquí es donde termina la instrucción rutina verificación llamada anteriormente. ¿Qué se hace? Primero, se seleccionan los sensores de nivel del tanque 1. Se lee el valor de los sensores y lo almacena en W, que es el registro de trabajo. Se verifica que los sensores estén en alto. Si hay algún sensor marcando bajo, se llena el tanque 1 activando la válvula 1. Si ambos sensores están en alto, se deja de llenar el tanque 1 desactivando la válvula 1. Luego, se seleccionan los sensores de nivel del tanque 2. Se lee el valor de los sensores y se almacena en W. Se verifica que los sensores estén en alto. Si hay algún sensor marcando bajo, se llena el tanque 2 activando la válvula 2. Si ambos sensores están en alto, se deja de llenar el tanque 2 y se desactiva la válvula 2. Luego, se selecciona todos los sensores de nivel, es decir, alto y bajo del tanque 1 y alto y bajo del tanque 2. Se lee el valor de esos sensores y se guarda en W. Luego, si ambos tanques están llenos, entonces se procede con la rutina de vaciado. La cual se encuentra, sí, aquí. La instrucción rutina vaciado se llamó anteriormente. Cuando se llama, primero se selecciona todos los sensores de nivel. Se lee el valor de los sensores y se guarda en W. Si algún sensor marca alto, se vacía el tanque de mezclado. Cuando se habla de sensores son alto y bajo. Si ambos sensores están en bajo, entonces se termina el vaciado. Ahora, cuando algún sensor marca alto y se pide vaciar el tanque mezclado, se va a la instrucción vaciar que se encuentra aquí. Entonces, ¿qué se hace? Se activa la válvula de vaciado y se retorna al bucle principal de aplicación. En cambio, si ambos sensores están en bajo, entonces se requiere terminar el vaciado con la instrucción terminar vaciado que está aquí abajo. Entonces, ¿qué se hace? Se desactiva la válvula de vaciado y se procede a la preparación del producto. Luego, aquí se encuentra la rutina de preparación del producto. Lo primero que se pide es encender la resistencia hasta que alcance 80 grados centígrados. Sí, en cierto punto, aquí se pide por el valor de la resistencia calefactora ubicada en el tanque 1 y luego por el valor del sensor de temperatura. Se pregunta que si está el, la resistencia y el sensor de temperatura en 80 grados. Si no es así, se sigue preguntando hasta, hasta que llega a 80 grados. Cuando eso pasa, se apaga la resistencia calefactora. Luego se pide verter el contenido del tanque 1 al tanque de mezcla. ¿Qué se hace? Se activa la válvula 3 durante 15 segundos. Aquí los cold delay de 5 segundos, como son 3, en total son 15. Y luego de eso se desactiva la válvula 3. Luego, se pide verter el contenido del tanque 2 al tanque de mezcla. Bien, para eso se activa la válvula 4 durante 10 segundos. Entonces, se utiliza dos veces el delay de 5 segundos y después de eso se desactiva la válvula 4. Luego se mezcla hasta conseguir la consistencia deseada. ¿Qué quiere decir esto? Que se mezcla hasta que llegue hasta que se encuentre una viscosidad del 40%. Entonces, primero se activa el motor de mezcla. Se chequea la viscosidad. Si no ha alcanzado el 40%, se sigue agitando. Y cuando se consigue el 40%, se apaga el motor de mezcla. Luego se continúa con el proceso de embotellado y se activa la banda transportadora. Aquí se encuentra la rutina de llenado de botellas. Esta rutina de llenado
se llamó anteriormente. Ok, ¿qué sucede? Se carga la máxima capacidad de llenado en el registro W. Se verifica que no se haya llenado más que el máximo. Si ya se han llenado la máxima cantidad de botellas, no se llenan más botellas. Si no se ha alcanzado la capacidad máxima, se llena la botella. Y el sensor infrarrojo detecta una botella. Luego se procede al llenado. Si el sensor no detecta botellas, se devuelve la bandera valor bajo para evitar el rebote. Luego se carga el valor binario, 8 unos en el registro W. Si ya no quedan botellas por sellar, esta operación tiene resultado cero. Se comprueba el resultado de la operación anterior. Si es cero, no se sellan más botellas. Si se detecta una botella para sellar, se sella la botella. Si el sensor no detecta botellas, se devuelve la bandera valor bajo para evitar el rebote. Luego, si se detecta alguna botella defectuosa, se descarta la botella. Estos son muchos casos. Si hay que llenar una botella, entonces te vas a donde dice llenar botella. Se hace lo siguiente. Si ha pasado por cero, se llena la botella. Si no, se realiza un rebote. Esto se hace con el fin de evitar el detectar la misma botella para llenar. Luego, se aumenta la cuenta de botellas llenadas y la cuenta de botellas por llenar. Se detiene la banda transportadora. Se abre la válvula de descarga B5. Luego se llena durante 3 segundos la botella. Aquí es el call delay de 1 segundo, 3 veces. Se cierra la válvula de descarga B5 y se activa la banda transportadora. Aquí se encuentra el rebote de llenado. Luego, para sellar una botella, se hace lo siguiente. Si ha pasado por cero, se sella la botella. Si no, se realiza un rebote. Esto se hace con el fin de evitar detectar la misma botella para sellar. Se indica de todas las botellas que han sido llenadas cuántas han sido selladas. Se detiene la banda transportadora. El proceso de sellado toma 2 segundos, el delay de 1 segundo, 2 veces. Y luego se vuelve a activar la banda transportadora. Se aumenta la cuenta de botellas selladas, se carga la máxima capacidad de llenado en el registro W, se verifica si ya ha sido sellada la máxima cantidad posible y si ya se han sellado la máxima cantidad de botellas, se reinicia el proceso. Y este es el rebote de sellado. Si se debe descartar una botella defectuosa, entonces se va a donde dice descartar botella. Se detiene la banda transportadora. Se activa la palanca descartadora. Se verifica la seguridad del motor de la palanca de descarte. Si aún no se ha descartado correctamente la botella, se espera el descarte. Si ya se descartó efectivamente, se detiene la palanca descartadora y se activa la banda transportadora de nuevo. Ahora, rutina de emergencia ante sobrecorrientes. Cuando se activa un sensor de sobrecorrientes, se va a la instrucción rutina de emergencia que se ha sido llamada anteriormente. ¿Qué pasa? Se desactivan todas las salidas digitales del puerto C y del puerto E, así como también se desactiva el estado proceso. Para salir de esta rutina de emergencia, se requiere un reinicio de la máquina. Es decir, cuando se halla la avería, se reinicia la máquina. Por último, la declaración de rutinas y retardo. Esta sección se utiliza para programar los retrasos o delays de 1 segundo y de 5 segundos que han sido utilizados anteriormente. Y el código termina con esta palabra end. Muchas gracias por su atención.